Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Comienza Voces del Poder, el análisis político, la conversación de hoy aquí en CNN Chile Radio junto a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, Sebastián. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Jorge. Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo, también está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Buen día, Sebastián, Pierina. Gracias a los dos por estar con nosotros en esta edición de CNN Chile Radio. Y vamos a partir hablando sobre la acusación constitucional contra Diego Pardo. Tenemos un antecedente además que está fresco porque nos llegó recién una declaración pública que está firmada por las bancadas de la UDI, de RN, Evópoli, Republicanos, los Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano, son varios partidos, 8 en total, que confirman la presentación de una acusación constitucional en contra del exministro de Energía. Eso ya está confirmado entonces, lo firman los jefes de bancada de los distintos partidos. Y bueno, en esta declaración pública entregan una síntesis, son 4 párrafos, 5 de los antecedentes para la acusación, pero tiene que ver fundamentalmente con el cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas, que conocimos la semana pasada. Hablan de esta alza injustificada y desproporcionada de las cuentas de luz que ha afectado a millones de chilenos en los últimos 2 años, que tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro de Energía, Diego Pardo, y la inoperancia del gobierno. Así comienza la declaración. Así que vamos al meollo del asunto. ¿Se justifica o no esta acusación, Pierina? ¿Cómo lo ves tú? A ver, son varias aristas, yo creo, las que tenemos que considerar para evaluar si se justifica o no. Primero, el conocimiento de todos los antecedentes. Yo creo que quienes estamos en este panel todavía no estamos en conocimiento de todos los antecedentes que nos podrían permitir emitir una opinión súper informada de si se justifica o no la presentación de la acusación. Me imagino que los parlamentarios tienen como fundadas razones. Si no tenemos como por lo menos el derecho a la sospecha de las intenciones políticas en el mal sentido de la palabra, digamos, de aprovechamiento político de esta situación, hasta donde la información que yo manejo, el error que se ha cometido en el cálculo, ¿cierto?, de las tarifas eléctricas es algo que viene de largo. Eso no quita la responsabilidad del exministro y por algo se le pidió la renuncia. Claro. Eso tampoco quita que sea una cuestión que se arrastraba desde otros gobiernos y todos debieran también ponerse la mano en el corazón y reconocer que también son parte de ese error que han pagado las familias chilenas. En ese sentido, yo creo que transversalmente la política debiera, digamos, tener esa honestidad de mirar al país y también reconocer que gobiernos anteriores, un gobierno de derecha, fue también parte del problema. Pero, insisto, eso no quita que la responsabilidad política del actual gobierno tenga que ejercerse, que eso fue lo que se hizo, ¿ya? Entonces yo, más allá de este anuncio que acabamos de conocer, ¿sí?, que tú nos cuentas, digamos, también creo que nuestro sector ha hecho una autocrítica del uso abusivo de las acusaciones constitucionales, que es un instrumento político que es importante. Y es importante que exista, tiene una finalidad, es parte de las atribuciones del Congreso y eso es bueno que exista. Pero me parece que el abuso y el chacreo del uso de este instrumento no es bueno para Chile. Tengo la impresión de que para la ciudadanía más en general, no para quienes nos despertamos y lo primero que hacemos es leer el diario, escuchar las noticias, y estamos como permanentemente consumiendo política y vivimos en esta nube sobrepolitizada, no se alcanza a distinguir bien qué es lo que pasa con las acusaciones constitucionales y se ve como una pelea más entre políticos, que lo que tienen que hacer más bien es abocarse a solucionar este problema. Y no ver siempre el muy tema. productiva, digamos. Sí, porque no se entiende. Tengo la impresión, digamos, habría que estudiarlo y todo para poder hacer una afirmación con datos, pero tengo esa impresión de que se lee así, entonces creo que esto daña más bien la institucionalidad política. Estamos en periodo electoral, estamos discutiendo la ley de presupuesto y yo creo que no le hace bien y no va a ser, digamos, no va a ser bien recibido por la ciudadanía otro pleito más entre la élite política. Ahí hay 2 puntos de partida, Jorge. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que esta contingencia refleja un nivel de impericia bastante inédito en nuestra historia reciente en relación a cómo un gobierno es capaz de administrar y gestionar una crisis de proporciones, de envergadura, porque no solo implica una afectación al bolsillo de todos los chilenos, sino que también porque somete a una situación de estrés a todo el sector eléctrico, una situación que nunca se había dado, desde a lo menos el retorno a la democracia hasta la fecha. ¿Por qué hay un manejo negligente de la crisis? Y yo creo que este ha sido un patrón de esta administración. Porque, en primer lugar, no hay un esclarecimiento total de los hechos. De hecho, como bien señaló Pierina,
todavía no tenemos todos los antecedentes sobre la mesa, porque no conocemos la verdad de la situación. Por un lado, el ministro Pardo señala de que a él se le informó a finales del mes de septiembre respecto de este error en el doble cálculo del factor inflacionario en las cuentas de la luz. Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía señala que a mediados de septiembre ellos informaron al ministro Pardo. A su vez, el presidente de la República sostiene de que él se enteró el mismo día que se dio a conocer públicamente este escándalo. Y el día de ayer, Transelec, que es una compañía de distribución, informó de que hace un año ellos dieron cuenta a la autoridad, en este caso claro, la CNE. A la CNE y también al ministro Pardo, de un error también en el cálculo de las tarifas. Entonces, obviamente que acá hay un problema mayor. Y en segundo lugar, en la medida que el gobierno no es capaz de generar una cronología coherente, de asignar bien el orden de responsabilidades, quedan espacio para que obviamente la oposición ejerza su rol. ¿Y cuál es el rol de una oposición en una democracia en forma? Precisamente fiscalizar los actos de gobierno. Y en ese sentido yo creo que se configuran todos los antecedentes para a lo menos evaluar y presentar una acusación constitucional. Quisiera solo una puntualización, Jorge, como que en tu análisis no te haces cargo de que el gobierno anterior también, digamos, este error pasó inadvertido también en el gobierno anterior. Entonces creo que la oposición, que ha sido parte de un gobierno, también tiene que tener conciencia, cierta humildad y cierta como honestidad frente al país, de decir, ¿sabéis qué? Nosotros también fuimos parte de este error, porque este error también se mantuvo durante nuestro gobierno. A ver, es que yo creo que en tu planteamiento hay una premisa que es errónea, y es que de partida no hay un error, hay una cadena de errores. De hecho, porque está... Pero convengamos en que también ocurrieron pero durante el gobierno deja hacerme cargo de tu interpelación. Tú sostienes o sea, acá estamos ante presencia de dos errores, o una cadena de errores, porque por un lado está el imputar 2 veces el factor inflacionario a las cuentas y por otro lado está la comunicación de Transelec respecto de la estimación errónea de los costos, que después eso se proyectó en un alza de las cuentas de la luz. Entonces, no es un error, son más de un error. Y respecto al segundo error, el gobierno anterior no tiene ninguna responsabilidad. Y me parece también bastante ofensivo para la ciudadanía que un gobierno que de hecho llegó al poder con un nivel de arrogancia, digamos, entre en este juego de culpar al gobierno anterior cuando ya lleva más de 3 años en el gobierno. De hecho, pero efectivamente el error metodológico venía... No, sí, hay un error metodológico, pero el tema es cómo tú te haces cargo en términos del manejo de crisis. Y esta no es la primera vez que el gobierno enfrenta de manera poco precisa o poco feliz una crisis. Recordemos, o sea, ¿qué haces al detectar el error? Eso es lo que... Por ejemplo, recordemos el caso Monsalve, tratándose de una crisis totalmente distinta, obviamente de una gravedad distinta. Ocurrió más o menos algo parecido, en el sentido de que la información no fue puesta sobre la mesa de manera transparente. Íbamos conociendo todos los días más y nuevos antecedentes, las responsabilidades se tendían a confundir y eso obviamente que genera un espacio de confusión que no es idóneo. Y por último, una reflexión, también no deja de ser paradójico que ahora, después de 3 años en el gobierno, el Frente Amplio haga esta reflexión de que no hay que abusar de las acusaciones constitucionales, toda vez que ellos acusaron a más de una decena de autoridades durante el anterior gobierno del expresidente Piñera en plena pandemia y estallido social. A ver, yo tengo que hacer puntualizaciones acá. Primero, partir reconociendo, digamos, que acá hay un error y que el costo político tenía que asumirlo este gobierno porque es el que está en el poder, pero no he escuchado ningún comentario, Jorge, respecto a la responsabilidad que también le cabe a la administración anterior, incluso a la anterior, porque este error, uno de los 2 errores, por lo menos se venía produciendo desde el año 2017 y no me pareció honesto hacerse el loco cuando algo también ocurrió bajo tu administración. No se trata de hacerse el loco, se trata de que la derecha no gobierna, gobiernan ustedes. Pero por eso te estoy diciendo, se hizo valer el costo político y salió el ministro, pero también un poco de honestidad ante el país de decir, oye, nosotros también fuimos parte de esto. Y el tema de una mirada autocrítica respecto a las acusaciones constitucionales no se viene haciendo recién ahora, se hace desde hace bastante tiempo y las acusaciones, o sea, no es recién ahora que está terminando el gobierno, o sea, viene hace años haciendo esa reflexión y las acusaciones no solo estuvieron apoyadas por el Frente Amplio, sino que por el conjunto de la oposición, también por los partidos de socialismo democrático, entonces también me parece importante aclarar eso. Entonces creo que no nos podemos llevar 10 años con dimes y diretes, es que ustedes abusaron de las acusaciones, entonces ahora nosotros también podemos abusar de las acusaciones constitucionales, me parece que no.
que hay que ponerle fin a este uso abusivo, reconociendo que también nuestro sector fue parte. Claro, Ustedes porque también, no termina nunca. Si no, es como, no sé, pues papás divorciados peleándose y tirándose la pelota de un lado para otro, y eso al final es súper inconducente para la opinión pública, para el país, que es lo que nos debería importar. Entonces, en algún momento hay que ponerle parelé a esta cuestión. Oye, una última pregunta, por un antecedente final, y nos vamos a ir a la pausa después de esto, pero pongamos otro punto sobre la mesa, es que un estudio de la consultora Valgesta estima que los chilenos efectivamente no hemos pagado todavía ese sobrecosto. O sea, se calculó mal, sí, tiene un efecto, sí, pero sería hacia 2028. Y en realidad solo hemos pagado, digo solo entre comillas, 100 millones, eran 2 millones. Son 2 millones de dólares exactamente y no 100. Por lo tanto, el efecto en las cuentas de luz de cada uno de nosotros ha sido muy, muy pequeñito. O sea, hay un error igual y tiene un impacto, no estoy minimizándolo, pero sí un antecedente extra. ¿Tú crees que tiene un efecto en la discusión? Ahora, es que yo creo que precisamente, o sea, no me parece correcto que tengamos que emplear el dato que elabora una consultora, sin desmerecer a nadie. Todos tienen derecho a plantear su punto de vista desde una aproximación técnica, pero que no existe una cifra oficial. Sí. Me parece realmente preocupante. Y eso es como un agravante de la situación. Totalmente. O sea, el gobierno tiene que poner todos los antecedentes sobre la mesa, esclarecer cuáles son las responsabilidades y contener la crisis. Yo creo que no han sido capaces de contener la crisis. Y eso ha dado espacio, obviamente, para que la oposición ejerza el rol por el cual ha sido mandatada, que no es otra cosa que fiscalizar los actos de gobierno. ¿Irina? No, a ver, voy a insistir en lo mismo, digamos. Acá lo importante es que la ciudadanía reciba información clara. Coincido con que no tenemos la totalidad de la información y la claridad que sería ideal, digamos, para decir esto es lo que pasó, aquí se produjeron los problemas, y en eso coincido. Creo que es necesario tener información mucho más clara de que la que tenemos hasta el momento. Pero insisto, mi opinión en este caso es que la acusación constitucional en este caso no se justifica y viene a agravar el abuso de este instrumento constitucional que es legítimo, que hay que cuidar y que, insisto, tengo la impresión de que la ciudadanía lo va a ver como otra pasada de cuenta más entre la clase política, descuidando, digamos, donde habría que estar de cabeza en cómo solucionar este problema y cómo devolver si hubo cobros indebidos a quienes pagaron de más por este error. Dos temas para mirar, entonces. Hay reunión hoy día del ministro García con la generadora a las 3 de la tarde y, bueno, ver si es que hay apoyo del oficialismo también a la acusación constitucional, porque algunos sabrían analizarla en su mérito, dijo Lautaro Carmona. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder junto a Pierina Ferretti y Jorge Ramírez, nuestros panelistas invitados para hoy. Hablemos de la carrera presidencial y de una arista en particular. Ricardo Lagos Weber esta semana planteó que la campaña de Janet Jara no necesitaba más ruido a propósito de las intervenciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric y de los emplazamientos a José Antonio Kast. Lo que ayer minimizó un poco Janet Jara, decía, el presidente le puede hablar a quien quiera, ¿no? Y puede decir lo que quiera. No tiene por qué andar pidiendo permiso, de alguna manera es algo que se entiende en las declaraciones de la candidata. Pero queda el tema dando vueltas sobre la estrategia que está ocupando el presidente, por qué interviene en ciertas discusiones de la carrera presidencial, etcétera. Jorge, ¿a quién le ayuda eso? ¿Cómo ves tú esas intervenciones del mandatario en esta carrera presidencial? A ver, Sebastián, desde mi punto de vista, las constantes alusiones que hace el presidente a José Antonio Kast en cada una de sus intervenciones reflejan un intento de, en primer lugar, ungir a Kast como su antagonista natural. Ya. ¿Y por qué el presidente habría de ungir a Kast como su antagonista natural? Porque yo creo que lo que busca el presidente es recrear esa tensión electoral y política que se generó a partir de la segunda vuelta electoral de 2021, llevarla a tiempo presente, pero también proyectarla en tiempo futuro, en el sentido de que al ser Kast, dada la encuesta, el más probable aspirante a la presidencia de la República, para el año 2026 y 30, seguiría existiendo este binomio Boric-Kast, solo que en términos de un cambio en los roles, es decir, Kast como presidente y Boric como líder de la oposición. Ahora, lo que uno está asumiendo ya ese rol. Exacto. Lo que uno desprende de este análisis como segunda derivada es que el presidente de algún modo está dando por descontado el hecho de que Janet Jara no va a ganar la segunda vuelta presidencial y probablemente va a ser un líder de la oposición, probablemente en este caso a la luz de la encuesta José Antonio Kast, quien llegue al Palacio de la Moneda. Ese es mi análisis. Pierina. Sí, mira, yo he escuchado todo tipo de análisis respecto a esto, digamos, personas que más o menos opinan en la línea que desarrolla Jorge, personas que opinan distinto, diciendo que, digamos, el presidente hace bien
en salir, digamos, intervenir en momentos donde hay planteamientos del candidato José Antonio Kast que tocan, digamos, cuestiones importantes para este gobierno en materia presupuestaria, en materia de control migratorio, como en temas, digamos, que Kast se mete y que ataca al gobierno con bastante insistencia y con bastante agresividad. Sí. Yo, la verdad, creo que en esto hay como para todo tipo de interpretaciones, entonces me cuesta evaluar si afecta bien, afecta mal, digamos. Yo creo a la campaña de Janet Jara. Sí. Ahora, en términos del presidente y del gobierno, creo que el gobierno hace bien en salir a defender cuestiones que son importantes, defender su legado, defender el aumento de la PGU, la reforma de pensiones y poner en cuestión... que aluda directamente a José Antonio Kast? No me parece para nada incorrecto, digamos, no creo que ahí se esté traspasando ninguna línea. No es raro que presidentes, digamos, hagan alusiones directas cuando también los candidatos hacen alusiones directas al gobierno. Creo que esta es mi impresión. Hay quienes opinan distinto, por eso digo, en el campo de lo opinable y de la comunicación política, que no es una ciencia y siempre hay opiniones divergentes respecto de si está bien o está mal decir algo y cómo decirlo y cuándo decirlo. Me parece que un gobierno, ya hacia el final de su mandato, tiene que poner los puntos sobre las IES en cuestiones que son importantes. Ahora, respecto al ruido o no que provoca en la campaña de Janet Jara, yo creo que son cuestiones independientes. Creo que Janet Jara ha mostrado en algunos momentos, el caso del exministro Pardo fue uno, muy claro, digamos, de marcar una línea también bien severa, digamos, con el gobierno y decir, en mi gobierno las responsabilidades políticas se pagan. Claro. Y creo que ella tiene, como tiene que ser, ¿cierto?, una línea y una estrategia comunicacional independiente del gobierno. Lo hizo con Montes también, ¿no? Lo hizo con el ministro Montes. Entonces creo que raya para la suma. Las afirmaciones del presidente, sus comentarios respecto a Kast no afectan en la campaña de Janet Jara. Jorge. No, yo creo que afectan, porque en último término la decisión final sobre todo el mes de diciembre, más allá de la primera vuelta, la segunda vuelta, va a ser una suerte de plebiscito en torno a la continuidad o cambio en relación al gobierno. Y cuando el gobierno, claro, exhibe un 30% de apoyo, que es una buena cifra, pero tiene entre un 65 y un 70% de desaprobación, obviamente que vincular tanto la imagen del presidente con la campaña presidencial como antagonista de Kast, refuerza a Kast como la alternativa real de cambio. Y de hecho, si tú miras las encuestas, José Antonio Kast venía registrando un nivel de retroceso leve, pero sostenido en el tiempo. Y justo cuando el presidente, a raíz de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, lo interpela en esta cadena nacional, Kast logra romper esa tendencia. Y en el fondo, claro, porque públicamente no mejora, pero rompe la tendencia. Respondiéndole al presidente. Exacto, porque en el fondo le da pie para que nuevamente se recree este binomio Boric-Kast, donde obviamente a la luz de, y por lo que implica también el peso de una administración gubernamental, Kast tiene todas las de ganar. Claro, los números son los números. Yo creo que aquí la tendencia más estructural es a que ganen las oposiciones a los gobiernos de turno. Eso ocurre hace 20 años, ¿ya? Sí. Entonces son tareas distintas y son elecciones distintas. Yo veo la primera vuelta como una primaria de la derecha, donde Kast está corriendo con ventaja y Evelyn Matei está dándolo todo para ser ella la que pase a segunda vuelta. Y viene repuntando Johannes Kaiser. Y viene repuntando Kaiser. Hay quienes plantean como que la pelea por el tercer lugar y que ahí podrían darse sorpresas. Pero bueno, hasta el momento la probabilidad más alta de la derecha es que esa primaria de la derecha la gane José Antonio Kast. La segunda vuelta es el gran desafío para la candidatura de Janet Jara. Entonces, esa es una elección distinta. No es un secreto para nadie que es una elección cuesta arriba, pero tampoco es un secreto para nadie que hay tendencias que pueden romperse. O sea, nunca había sido presidente de la República alguien que no ganara la primera vuelta. Digamos que no fuera el primer lugar en la primera vuelta, y la elección pasada ocurrió. Entonces yo creo que hay que las campañas, por supuesto, van a tener estrategias distintas y sí, yo no vería necesariamente, digamos, la segunda vuelta como un plebiscito al gobierno, toda vez que la tendencia a que las oposiciones ganen, no solo en Chile, sino que en el mundo, es algo que ocurre, digamos, con mucha frecuencia. Le cuesta mucho a los oficialistas ganar. Al parecer, el malestar ciudadano en distintas partes del mundo es tan profundo que no logra ser, digamos, revertido en la duración que tiene un gobierno que paga el pato, digamos, el sector de turno. Pero esos son datos.
¿ya? Y creo que la tarea de las estrategias políticas de campaña es dar vuelta a las tendencias y en ese sentido Jara estará pensando en su estrategia de segunda vuelta para eso. Y por lo mismo se ha desmarcado también del gobierno, o sea, ella ha dicho que no es continuidad del gobierno, ¿no? O sea, evidentemente eso es parte de la estrategia, pero también es parte de un diseño que ella, de ganar la presidencia, va a encabezar una coalición que no es la misma coalición que apoya al gobierno, ¿cierto? Entonces creo que ahí tendría un elemento nuevo en la democracia cristiana y también tiene elementos nuevos en líderes políticos que no son parte del oficialismo y que son importantes, que gobiernan comunas populosas. Ajá. Pensemos en el alcalde de Toledo. Entonces, esa heterogeneidad también, ahora eso es difícil de explicarlo comunicacionalmente a nivel de masa, ¿cierto? Que es decir, mi coalición, quienes están detrás de esta candidatura, no son los mismos que están detrás de la candidatura de Gabriel Boric, sino que aquí tengo una amplitud inédita, ¿cierto? Y en ese sentido no es una continuidad, es como un crecimiento bastante inédito y también sui generis entre un alcalde independiente de izquierda, como puede ser Matías Toledo, y la democracia cristiana. Sí, personajes bien distintos, sí. Súper distinto. Jorge, lo último antes de cerrar. No, yo creo que es bien paradójico el cuadro en el sentido que efectivamente Janet Jara ha logrado construir una amplitud de respaldos políticos que es muy extensa, pero ella tiene una dificultad objetiva en términos de que el espacio electoral cada vez se le va restringiendo más, en el sentido de que tiene un 30% de apoyo, pero de cara a los escenarios de segunda vuelta, todos los estudios de opinión son totalmente consistentes al señalar que hay una brecha súper importante de ventaja de los candidatos de la oposición respecto de Janet Jara. De hecho, en la última encuesta CADEM hay una novedad que pasó un tanto inadvertida, pero Janet Jara siempre ha perdido los escenarios de segunda vuelta con Kast, con Matei, pero le ganaba a Johannes Kaiser. Pero en la última encuesta CADEM, Johannes Kaiser le gana en la estimación puntual, pero están dentro del margen de error. O sea, es decir, incluso Jara no estaría siendo del todo competitiva ante un candidato, digamos, como Johannes Kaiser. Yo creo que esas son luces de alerta que el comando de Jara debiera saber percibir e interpretar. 24 días quedan para la elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre. Pierina Ferretti y Jorge Ramírez con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Pierina. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Que tengan buen día.